Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza una edición más de Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a Zona PUC por permitirnos, por supuesto, estar en su plataforma. Si hay algo que nos gusta en el programa es tener a exalumnos de la maestría, hoy magísters, que pasaron los 2 años de la maestría, pero su tesis final, la tesis de investigación, genera motivos para conversar en este programa. Y yo quiero presentarles a Raiza Huamán. Raiza, el pasado 4 de septiembre, sustentó su tesis titulada Identificación de los factores que limitan la aplicación de la ley de inocuidad de los alimentos en el mercado modelo de Piura. Que hay varios temas por analizar con ella. Primero, la ley de inocuidad, luego la situación del mercado en Piura y los indicadores, además, que manejó para poder tener una respuesta a este tema. Raiza, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Bien, gracias, Carlos. Encantado de tenerte aquí. De verdad, un gusto y muy apreciada con ustedes, ¿no? Con la doctora Marcela, contigo, por la oportunidad de dar a conocer lo que fue mi investigación, ¿no? Te refieres a Marcela Chueca, la directora, sí, la coordinadora de la maestría, ¿no es cierto? Sí, así es. Raiza, ¿por qué elegiste gerencia social? ¿Por qué quisiste ser gerente social antes de entrar al fondo del asunto? Bueno, de formación yo estudiaba ingeniería de industrias alimentarias. La oportunidad laboral se me abrió aquí en Lima y empecé a trabajar más que todo en el Estado. ¿Ya? Y pude tener bastante contacto con ese público, se podría decir, objetivo en las instituciones que trabajé. Y vi mucho el nexo, el gusto que me traía trabajar con ellos. Entonces despertó un lado social y es lo que me motivó a seguir estudiando, ¿no? Siempre quiero seguirme actualizando, siempre estudiando. Me llama mucho la atención abarcarme de conocimiento. Entonces decidí estudiar una maestría y bueno, la universidad fue la Católica y estudié en el año 2015 y 2016, ¿no? De acuerdo, eso significa que la tesis demoró 1 año, por lo menos. No, la más. tesis ha demorado 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. ¿Porque te dedicaste 2 años y medio a la investigación o porque se presentaron algunos hechos que obligaban a aplazar un poquito la presentación de la tesis? Fue un mix en realidad, Carlos. A ver, hubo cambios de trabajo, de sector básicamente. Ya no estaba en tema de agricultura, pasaba el tema de producción. Luego había más que todo más responsabilidades y funciones en el trabajo. Entiendo. Había que monitorear gente, entonces, y aparte cada vez cuando cambié el sector pude abarcar más conocimiento, entonces pude enriquecerla más. Oh, buen punto. Entonces creo que ha sido un mix, ¿no? De las circunstancias que se presentaron y el poder trabajarlo a la par, ¿no? ¿Fue una maestría, llevarla fue complejo, era difícil? ¿Los cursos eran demasiado difíciles de abordarlos o no tanto? Bueno, personalmente, sí. En el año 2015 y 2016 viví en La Molina. La maestría era presencial y era en la Católica. Yeah. Salía del trabajo 5:30 en punto. Y claro. Para poder llegar a la maestría que empezaba a 6:30. Entonces, pero de La Molina a la Católica me tiraba 2 horas más o menos. Claro. Entonces, y bueno, y salía de clases 9:30, 1/4 para las 10, y siempre hay esas amigas, esos amigos que te dan el aventón hasta la Javier Prado, pero siempre llegaba 1/4 para la 1 a mi casa. Toma. Entonces Eso era un problema, sin duda. No era un problema, siempre lo he visto como un sacrificio, Okay. que al final va a tener su recompensa, ¿no? ¿Pero así los 2 años? Los 2 años. He llegado hasta a dormirme en el corredor azul. Okay. Y he despertado en ATE, porque su último punto es en ATE. Entonces, ese tipo de anécdotas me han quedado de la maestría, ¿no? Y bueno, los muy buenos amigos que he podido hacer, ¿no? De acuerdo. Eso te quería preguntar. ¿A esta maestría la nutre
el hecho de que vengan estudiantes de varias especialidades y con varias miradas profesionales la hace más sólida? Definitivamente. Creo yo que ahorita lo que el Perú necesita en el tema de realizar políticas es una mirada multisectorial, transversal, y eso sucede en la maestría. Había gente de Colombia, había ingenieros igual que yo, habían economistas, habían gente que se dedicaba al tema de hotelería y turismo, arquitectos, sociólogos, antropólogos. Era muy rica la maestría, es muy rica en realidad, ¿no? ¿Cómo te fue con los cursos de estadística? Que algunos suelen ahí luchar, aunque tú eres ingeniera, de pronto los números te son más fáciles. Claro, ese lado sí me fue muy fácil, muy llevadero. El lado de también, el que se podría decir que amplió mucho mi conocimiento es el lado filosófico. Ok. Sí, recuerdo mucho al profesor Béjar. Ajá, a Héctor Béjar. Sí, es una persona que nos inculcó mucho la lectura. Ok, bueno, y conoce el Perú profundamente. Definitivamente. Entonces, me abrió el conocimiento, me hizo estudiar el Perú en sus temas de migraciones. Entiendo. Todo el tema de lo que implica, y lo llevé también al tema de poder trabajar, ¿no? Y yo en producción vi el tema de comercio interno. Y pude analizar mucho qué tanto el tema de comercio está influenciado por las migraciones, Entiendo. por las culturas migratorias que han habido. Entonces, eso también, y este espacio que también sirva, si en el hipotético caso ya no, más adelante se presenta otra oportunidad para mí, puedan escuchar esto, que es necesario que las personas que están en los gobiernos locales y tienen contacto, supervisión, fiscalización, implementación de talleres, de eventos, la mirada que tengan es una mirada también social. Okay. Que no la descuiden, que es necesario entender el comportamiento de, en este caso, si es el tema de comercio interno, los comerciantes, ¿no? Buen punto. Raiza, ¿quién fue tu asesor de tesis? El señor Carlos Torres Hidalgo. Ok. ¿Dónde hacía énfasis? ¿Dónde ponía las atingencias? Más que todo empezó primero en el tema, bueno, siempre he estado, por así decirlo, la palabra atortillándome, chancándome, en el tema del marco teórico, mi fundamento. Es que es fundamental, claro. Y luego en el tema de las variables, ¿no? Y la identificación de las consecuencias y las recomendaciones. En realidad en todo. Entiendo. En todo. Ha sido bastante... ha sido un acompañamiento bien personal. Y creo yo que también parte del alumno, porque tanto él como yo nos buscábamos, ¿no? Entiendo. No son pocos los casos que hemos tenido en el programa donde han venido exalumnos de la maestría que hicieron su tesis de A2 e incluso de A3. Uh-huh. En tu caso, sola. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo hice sola? Muy buena pregunta. Más que todo por el tema de mis tiempos. Ajá. Porque eso de depender de una persona que quedamos en tal punto, no. Por ejemplo, a veces de los fines de semana tengo unos espacios, unos huequitos, y aprovechaba y avanzaba. Y también por mis estadías en Lima. Y en mis anteriores trabajos he podido viajar demasiado, ¿no? Okay, claro. En un mes solo estuve en mi casa que 3-4 días. No hubieses podido cumplir quizás con tu compañero de tesis. Exactamente. Entonces, para evitar ese tipo de temas engorrosos o tener que de repente destruir alguna amistad por ese tema, lo decidí hacer sola, ¿no? Muy bien. Raiza, cuéntanos primero por qué elegiste este tema. Identificación de los factores que limitan la aplicación de la ley de inocuidad de los alimentos en el mercado modelo de Piura. ¿Por qué? Bueno, más que todo es el análisis en lo que me llevó a estudiar la maestría, como te comenté, en el 2015 y 2016. Por experiencia profesional estuve en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Ok. ¿Es el SENASA? SENASA, Ajá. que es un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura. Así es. Entonces, vi el esfuerzo que era trabajar constantemente en la vigilancia sanitaria, que en realidad a veces no se plasma en lo que ve el poblador o la persona común, ¿no? Que de repente a veces juzga, pero yo he tenido circunstancias en ese trabajo
de quedarme hasta la medianoche trabajando con la gente. En realidad hasta... O sea, destacas el valor de funcionarios públicos que se dejan el alma trabajando en el Estado. Definitivamente, y creo yo que por lo general, y es un factor común que he encontrado, son las nuevas generaciones que están entrando. Ok. Y bueno, acompañadas también de las... ¿Seguro? Sí, definitivamente, porque son los que nos guían. Ujú. Y he encontrado servidores públicos muy, muy entregados. Interesante. He visto el trabajo y en el 2015, a fines del 2015, empezamos a trabajar lo que era la primera propuesta en el programa de incentivos, un Ya. programa del MEF, ¿no? Que es lo que activa a las municipalidades a cumplir unas ciertas metas, y si la municipalidad cumplía las ciertas metas se le da un incentivo. Ujú. Un Entonces, incentivo es un desembolso económico a la municipalidad que la puede usar en cualquier cosa que necesite el municipio, ¿no es cierto? efectivamente. Entonces, participé en un equipo Ya. que trabajó el diseño de la meta, vi el esfuerzo, fue un esfuerzo que también trajo consigo deterioros de la salud, ¿no? A veces dormir poquísimo, cambiar hábitos alimenticios, a veces en las 10 de la noche una pizza, entonces, Claro. a veces, y vi cómo esto se transformaba a lo que era el trabajo ya en campo, que era el acompañamiento a las municipalidades para que puedan cumplir con las actividades de la meta, que era básicamente en ese momento empadronar a los comerciantes, empadronar a los transportistas, de los mercados de abastos, de las jurisdicciones, en ese momento de las municipalidades tipo A, que son 41 municipalidades, que son, bueno, la gran mayoría era de Lima Metropolitana, ¿no? Tipo A, así Tipo se A, denomina. Tipo A. Entonces, estaba Chorrillos, estaba Barranco, estaba San Miguel, ¿no? Entonces nuestro acompañamiento era diario y bueno, aterrizaba en los mercados. Ok. Desde ahí ¿Y cuál era la misión? era supervisar el trabajo de la municipalidad, Ok. que lo haga bien, Ya. ¿no? Y luego era verificarlo, ¿no? Y nosotros dábamos el dictamen si había cumplido o no. Ay, qué intenso. Era bien intenso, Claro. bastante chamba, ¿no? Ahí empezó mi primer contacto con los mercados. Y ahí empezó el punto de trabajar esta tesis. Ujú. Es como verás, es un tema bastante amplio, Ujú. bastante robusto para desmembrarlo, para trabajarlo, con bastantes visiones, ¿no? Era lo que también le quería explicar a mi profesor, en ese momento mi asesor, lo que estaba yo viviendo y lo que quería dar a conocer, ¿no? Si me permites, en ese momento que te aproximas por primera vez al mundo de los mercados, lo que descubres, ¿te gusta? ¿Te preocupa? ¿Qué te genera? Me preocupa y me gusta. Me preocupaba porque no entendía si existía una fiscalización, una municipalidad, si hay un gobierno central. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que está pasando? No entendía no de todos los mercados, pero sí en su mayoría. ¿Pero fiscalización de calidad de producto? ¿Te De refieres? claridad, de inocuidad de los alimentos, ¿no? Entonces, no estoy tocando informalidad, sino De acuerdo, netamente te entiendo. inocuidad. Ajá. Entonces no entendía, ¿no? Y pensaba, y es por eso yo dije, no, vamos a hacer acá un estudio a ver qué tal sale y a dónde llego con esto. Fantástico. Y Me tengo que ir empecé. a la pausa, Raiza, pero no te vayas porque tengo 1000 preguntas más que hacerte y estamos además muy contentos de que estés con nosotros en el programa. Listo. Pausa breve y seguimos con Raiza Huamán, exalumna de la maestría, hoy magíster, cuya tesis estamos poniendo aquí en discusión en Espacio de Gestión. No se vayan, quédense con nosotros. Seguimos en Espacio de Gestión. Raiza Huamán está con nosotros. Su tesis titulada Identificación de los factores que limitan la aplicación de la ley de inocuidad de los alimentos en el mercado modelo de Piura nos trae esta tarde como tema de conversación. Raiza, sigamos con los mercados. ¿Por qué el de Piura? ¿Tienes alguna cercanía? ¿Eres piurana? Soy piurana. Eres piurana. Sí, soy piurana. Es un mercado que desde pequeña, desde que tengo uso de razón, Lo has visitado. lo Claro. he visitado, he acompañado a mi papá, a mi mamá y siempre ha tenido este deterioro, este mal manejo.
Con los años tú veías deterioro en el mercado modelo, Sí. más que mejoras, más que intervención, veías deterioro. Claro. Ok. Y es por eso que una de mis variables es análisis de infraestructura versus crecimiento poblacional. Buen punto. Entonces, Vamos por ahí. ajá. El mercado ahorita es una conglomeración de mercados privados, si Ya. no me equivoco, están ahorita entre 20 hasta un poquito más, 20 asociaciones que conforman este mercado. 20 asociaciones. Sí, 20 asociaciones, pero todo ya está privatizado. Ujú. Es lo que yo pude constatar con el ex gerente municipal que se dedicaba a la Ujú. sugerencia de mercados. ¿Eso significa que los comerciantes son dueños de su puesto? No necesariamente la asociación. Ok. Ujú. El tema ya de la distribución de los puestos es un tema interno de ellos, ¿no? Ujú. Lo que yo veía en mi crecimiento es que la infraestructura cada vez se hacía más pequeña para el nivel de demanda que existía. Los desagües colapsaban. Piura es una ciudad afectada por los fenómenos del Niño. Totalmente. En el año 97, 98 fue el primer fenómeno del Niño. Yo lo viví. Bueno, y este último del 2017, ¿no? Que también lo viví. ¿De aquellos el mercado cuándo fue construido? El mercado tiene más de 50 años. Toma. Más de O sea 50. que también vivió el niño del 82, que también fue tremendamente duro, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos hablando de una infraestructura bastante antigua. Ok. Lo que sí he podido ver, y es lo que sucede ahorita, ¿qué ha pasado? Que los comerciantes se han visto más o menos motivados por la competencia, que la competencia de ellos son los supermercados o las nuevas tiendas. Los supermercados, claro. Las nuevas tiendas que son más, y nuevas tiendas que han salido en el norte, si no me equivoco, hay Yo otras. pienso en Plaza Vea, pienso en estas. Sí, hay otras también que Ok. han salido, que no están en Lima, De acuerdo. que están en Piura. Entonces creo que ya se han visto afectados y se han puesto como que, bueno, vamos a darle también ese nivel de competencia. Y Pero hay- fíjate lo que me dices, hasta que no hubo competencia no hubo demasiada preocupación. Exacto, sí. ¿Y qué ha pasado en Piura? En el mes de julio-agosto, han inaugurado un nuevo mercado, Ajá. pero es privado, Ok. que le pertenece a la Asociación de Comerciantes del Rubro de Pescados. Ya. Es un mercado muy bonito, Ah, qué que está interesante. dentro del conglomerado de los 20 mercados que tiene el mercado modelo de Piura. Ujú. Mar del Plaza, creo que se De llama. acuerdo. Entonces, es un mercado muy bueno, muy bonito, la infraestructura a uno. Lo que ellos Y la comentan. lógica de mercado, de pequeños módulos, digamos. Claro, de mercado minorista. Ay, qué en la- interesante. O sea, hay propuestas en el conglomerado De del acuerdo. mercado modelo de Piura de sus mercados Ujú. bien hechos, con estacionamiento, con patio de comidas, puestos con buenos drenajes, Ay, imagínate. con abastecimiento. Me ha gustado mucho. Ya. Pero esto no lo viví en Senasa, lo viví en producción, cuando me paso a trabajar acuerdo, en de el acuerdo. sector producción. Y bueno, entra un nuevo director y me da la oportunidad de ver el tema de comercio interno y de ser más que todo la responsable de generar y activar ese lado, Ya. desde el punto de vista de las funciones que daban en ese momento a la Dirección General de Desarrollo Empresarial, que era el fortalecimiento de capacidades de los conductores o trabajadores de los mercados de abasto. Y empezamos algo bien, bien simpático, ¿no? Esta activación es a través de, primero que nos conozcan como sector, ¿no? Claro. No vamos a llegar y No puedes llegar y hola, ponerte. siéntate y escucha, no, Así es. no. Y aparte también yo he tenido bastantes anécdotas, bueno, me han insultado pensando que era de la municipalidad, pobre mi madre, pero lo he tomado como que, bueno, acá hay un tema también de sensibilización de parte de la autoridad central, de los gobiernos centrales, ¿no? De darse a conocer. Porque, voy a ser muy sincera, no conocían ni lo que era el Produce. Entonces, Entiendo. cuando ya empezaron a conocerlo, ya sabían que teníamos parte de responsabilidad y empezaron a algo bien que me gustó mucho, el reconocimiento. Empezaron a llegar cartas de felicitaciones, de querer hacer más cosas. Nos empezaron a pedir donativos las municipalidades para pintar mercados de Amazonas. Ok. Entonces fue una activación que a mí me dijo aquí
hay algo más profundo que trabajar, ¿no? Y es ahí donde trabajo el tema de la supervisación y fiscalización por parte de las municipalidades, de los gobiernos locales. Uh-huh. Y es donde también encuentro, y lo comenté en mi sustentación, la alta rotación de funcionarios encargados de ver estos temas. Impresionante. Entonces, ¿y cómo daña además la propia gestión, no? Daña, creo que estamos hablando de un cáncer de esto, de esta alta rotación, y no permiten la continuidad. Exactamente, de las políticas. Y eso es necesario que, o sea, yo, alcalde, si entro y coloco a una persona que se encarga de esto, tiene que ser una persona que sé que me va a acompañar en mis años de gestión y que no voy a cortar a los 2 años. Pues ahí se acompaña con un plan, ¿no? Con un cronograma de todo eso, de todas las actividades. Me gana el tiempo. No quiero que te vayas sin que nos digas cuáles fueron las conclusiones de la investigación. Ya. Uno. Acá hay 3 autoridades principales que fortalecen y trabajan bajo el marco de la COMPEAL, Comisión Multisectorial de Inocuidad Alimentaria, SENASA, DIGESA y SANIPES, que deben darle una aterrizada a sus actividades y a sus funciones en lo que son los centros de abastos, que conforman la cadena. Con aterrizada? Básicamente trabajar, ¿no? Okay. Trabajar en los puntos de lo que es enseñar al poblador a exigir alimentos inocuos y enseñarle al comerciante a ofrecerlos. Claro. El otro es de infraestructura. Nunca he podido ver un mercado que tenga una mala infraestructura y abastezca o ofrezca alimentos inocuos. Van de la mano. Mucho. Mala infraestructura, inocuidad. Definitivamente. Buen punto. Entonces, el tercero es la percepción. Trabajar mucho el tema de la sensibilización a los pobladores y que el poblador también tome conciencia para exigir alimentos en buen estado. Exacto. Acá creo que el aporte de la tecnología es fundamental. Bueno, creo que aminorar un poco el tema de redes sociales, de jueguitos, y leer un poco de cómo se podría nosotros adquirir conocimientos de cómo identificar alimentos inocuos. Bueno, todo está por transparencia, todo está en la web de las autoridades, tanto de SENASA, SANIPES y DIGESA, ver qué alimentos tienen alto contenido de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, ahí está en consulta pública. Y el último es el fortalecimiento de las unidades de las municipalidades que se encargan de ver el tema de los mercados. Como te decía inicialmente, el tema de la visión social que se tenga. No es ir a fiscalizar por fiscalizar, es armar todo un plan que tiene que tener también un aporte social, estudiarlos. Lo que le comentaba también a la doctora en mi sustentación, a mi asesor, ¿no? He encontrado mercados que tienen un aspecto tan diverso en tema de cultura como son en el mercado Madre de Dios. Hay comerciantes que han migrado de Cusco a este mercado de Madre de Dios. Entonces estamos hablando de gente de la parte selva que ha mezclado con gente de la parte sierra. Entonces son culturas diferentes, pero hay que ver la armonía y para poder entablar un plan de trabajo. Esa visión es bastante social, hay que estudiarla. Interesante, porque además en otros países hay algunos mercados que están incorporados incluso en las rutas turísticas. Sí, en el mercado modelo de Barcelona, por ejemplo, sí. Estoy pensando en él, ¿no? Acá ya hay. Hay mercados que están trabajando ahorita el turismo, el mercado central de Tacna, el mercado 3 de Mayo de Madre de Dios. Hay muchos mercados muy bonitos acá en Perú, que no solamente están en Lima, también están en las regiones. En las regiones, sí. De acuerdo. Escuchándote hablar, puede que me equivoque, corrígeme, Raiza, parece que tu preocupación se centró más en la fiscalización, en el sector estatal, en cómo el Estado se aproximaba y miraba al mercado. ¿No te interesó también la capacitación a los comerciantes para un mejor producto, para la limpieza de estos, para la inocuidad alimentaria, para que no le compraran a intermediarios, por ejemplo, que traían de chacras que habrían tenido insecticidas o plaguicidas? ¿Eso era importante en la investigación? Claro, eso aterriza en la función de la municipalidad. Tenemos la ley orgánica de la municipalidad que dice que la autoridad aquí es la municipalidad para los mercados. El gobierno central y las autoridades de inocuidad, SENASA, SANIPES y DIGESA, son las que deben proveer a las municipalidades y acompañar a que éstas hagan su función de capacitación
a los conductores y trabajadores de mercados. Pero en tu propia conclusión, estas organizaciones o son débiles o no están haciendo su trabajo. Son débiles. A veces el esfuerzo. No tienen gente, no tienen capacitación, no tienen capacidad, no tienen dientes. ¿Qué no tienen? Creo yo que todo aterriza en la capacidad. Capacidad. Sí. A veces he podido ver municipalidades con mucha gente, pero no aterriza nada. Y he visto lo contrario. 2, 3, que trabajan como no tienes idea. Entiendo. 24/24. Y he visto. Y he visto resultados en 3, 4 personas. Ajá. Creo que más que todo es de la cabeza. La capacidad de la persona y de su equipo de trabajo, ¿no? Estamos hablando del tema municipal, ¿no? Y de las 3 organizaciones que has mencionado en relación al mercado, ¿las 3 juegan o SENASA es la más importante? SENASA empieza el tema de la cadena alimentaria. Ya, ok. SENASA pertenece a agricultura, ¿no? Empieza todo el tema de campo, sanidad vegetal, sanidad animal. Desde campo, ¿no? Desde ¿Cierto? campo. Empieza también lo que es el tema de procesamiento primario, con el área de inocuidad alimentaria. Luego va la pelota a DIGESA en el tema de transformación de alimentos. Y Sanipes, que se encarga también básicamente que hace el trabajo de SENASA y DIGESA, pero para el rubro de pesquero y acuícola, ¿no? Entiendo. No me queda mucho tiempo, Raiza, pero quería preguntarte si el mercado modelo de Piura tuviese que preguntarte a ti, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para cambiar las cosas dentro del mercado, para generar una mejor calidad de alimentos y la inocuidad alimentaria de estos? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que el mercado modelo de Piura es la realidad de muchos mercados del Perú. Ok. Lo escogí porque es del lugar de donde que te nací. más cercano, entiendo. Y bueno, Piura, yo nací ahí, ¿no? Y por eso lo escogí. Como siempre lo he dicho y siempre lo diré, un mercado, así sea municipal o privado, creo yo que todo parte de la organización interna de este. Okay. El establecer bien las funciones, las personas que van a dirigir las ramas de esta organización. Siempre lo he dicho. Y he visto mercados con una buena organización interna, ejemplo de empresa. Y como que también he visto lo otro, ¿no? Que más que todo salen a la luz muchos conflictos internos, pero no llegan a nada. Que eso es lo que más he visto, ¿no? Lo he visto de punta a punta en el Perú, ¿no? Entonces, pero también he visto la otra cara. ¿Has visto liderazgo dentro de los mercados que ha generado experiencias muy interesantes? Sí, definitivamente. Aquí nomás, en San Juan del Lurigancho. El mercado Vara de Oro. O sea, he visto mercados fortalecidos internamente que buscan superarse, que van a la par de la tecnología, que van a la par del cuidado del medio ambiente. Fantástico. Ejemplo de mercados, lo he dicho, y existen. Solamente hay que conocerlos y darlos a conocer. Y soy pro de las pasantías entre mercados de acá. Última, ¿por qué crees que los mercados no desaparecieron frente al embate de los supermercados? Yo creo que es parte de nuestra cultura. Ajá. El mercadito. El mercadito. Creo que el peruano y las migraciones que vengan es parte del contacto de la persona a persona, que se puede manejar también el tema del precio. Se pueden hacer el famoso regateos un poquito, cosa que no lo puedes hacer en los supermercados. Bueno, que están las promociones, ¿no? Pero, claro, creo que es otro, claro. La atención cara a cara es fundamental ahí, ¿no? Y encuentran mucha diversidad en los mercados, ¿no? Hay cosas... encuentras hasta carachama en los mercados. Entonces, claro, hay diversidad, eso es un buen punto. Raiza, el tiempo me ganó. Quiero agradecerte muchísimo que te hayas tomado estos minutos para contarnos de tu tesis. Enhorabuena, es muy reciente además tu grado de magíster. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos, a ti. Raiza Huamán ha estado con nosotros, magíster en gerencia social. Qué bien suena además decirlo. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí, en su casa, en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque vamos a hablar ahora de explotación sexual. No es un tema fácil, no es un tema agradable, pero es un tema real en un país como el nuestro.
Y hay una organización con la que ya hemos conversado de otros temas, CHS Alternativo, que está trabajando en la lógica de capacitar a los operadores de justicia y a la Policía Nacional, pero también a los abogados de las víctimas, para que puedan entender la dimensión de un delito como este, la complejidad del tipo penal, las características que a veces subyacen a este delito y que algunas veces el operador de justicia, acostumbrado a viejas formas penales, quizá no termina de entender o de hacer suyo o de llevar al espacio de la judicatura. Carlos Romero es abogado, es de CHS Alternativo, yo creo que con él vamos a poder revisar largo y tendido ese tema. Carlos, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, Carlos, un gusto para nosotros acompañarte. Cuando cuando el Código Penal acepta el delito de trata de personas, una de las complejidades que había en los operadores de justicia era entender la tipificación penal, porque podía confundirse con otras figuras. Pero de eso ha pasado buen tiempo. ¿Esto sigue siendo un problema en el espacio judicial? Sí, mire, cuando hablamos de trata de personas y de delitos conexos en Capital Humano y Social Alternativo, conceptualizamos esto como delitos de explotación humana. Okay. Y explotación humana donde a su vez podríamos hablar de distintas formas de violencias entrecruzadas. Si bien se da la trata de personas y es el delito autónomo de trata de personas en nuestra legislación penal, inicialmente estaba vinculado a lo sexual, a la explotación en prostitución, a la explotación en otras formas de explotación sexual. Pero en 2007 nuestro Código Penal se adecúa al llamado Protocolo de Palermo. ¿Qué es el Protocolo de Palermo? Es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Que es la gran herramienta judicial global, digamos. Sí, ¿no es cierto? El principal instrumento Así o es. herramienta internacional. Y ahí da una definición de trata de personas. Y pasamos de la trata con fines sexuales a una trata con diversas formas de explotación como finalidad. Y en 2007 el Perú se adecúa al Protocolo de Palermo en cuanto al delito. Entiendo. Y lo sacamos solo de lo sexual y lo pasamos a un delito contra la libertad personal, donde como tipo autónomo, como delito autónomo, se dice ¿en qué consiste la trata? Es la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de una persona. Esas son cualquiera de las conductas, pero dice que estas conductas se realizan a través de un medio coercitivo que busca forzar o viciar la voluntad de la persona. Y estos medios coercitivos pueden ser violencia, amenaza, otras formas de coacción, engaño, fraude, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad, concesión de pagos o beneficios. Esos son los medios. Y le añade la finalidad del delito, que dice con fines de explotación. Okay. Pero dice además que esa explotación puede ser de distintas formas. Y luego se ha señalado que esa explotación puede ser sexual, puede ser laboral, puede ser en venta de niños, en mendicidad o para la extracción extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos. Y posteriormente se hace una modificación en el año 2014 donde se señala que también se sanciona cuando la finalidad puede ser una forma análoga de explotación, es decir, deja abierta cualquier otra forma de explotación. Por ejemplo, el matrimonio servil, por ejemplo, la utilización de menores de edad en el narcotráfico, o la captación y utilización de menores de edad por las organizaciones terroristas, entre otros. Eso es trata de personas. Pero la trata, y nosotros hablamos de violencias entrecruzadas, es un delito instrumental o un delito medio. ¿Por qué? Porque lo que busca es la explotación de las personas. Así es. Y se han hecho modificaciones a nuestra legislación penal en los últimos años, 2017 y este último año, en junio, donde se agregan delitos de explotación propiamente dichos. Y tenemos, por ejemplo, el delito de esclavitud, el delito de trabajo forzoso, y en lo sexual tenemos un delito específico de explotación sexual, delitos de gestión de la explotación sexual, beneficio de la explotación sexual y
más recientemente, en el mes de junio, se ha incorporado el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y delitos vinculados a él, como la gestión o el beneficio. Entonces, o sea, el tipo penal se fue extendiendo. Se fue extendiendo el tipo penal y se fueron también tipificando o estableciendo delitos de explotación específicos conexos que concurren con la trata. Y ahí, si bien ha aumentado los casos en cuanto al sistema de justicia penal, se empiezan a presentar problemas de lo que los abogados llamamos concurso de delitos. Cuando estamos ante un caso de trata en concurso con la explotación sexual, si se materializa la explotación absorbe a la trata. Claro. ¿Eso no está claro? No está tan claro, y tan es así que ha habido un pleno jurisdiccional en la Corte Suprema de Justicia de la República donde han visto los problemas de concurso de delitos entre trata y delitos de explotación, sobre todo sexual. El día de mañana ha comunicado el Poder Judicial que debería estar publicándose los acuerdos plenarios sobre estos problemas concursales. ¿Por qué? Porque ahí eso tiene que ver con la pena que se le asigna a cada delito. Si hay concursos, las penas se elevan. Suben, claro. En efecto. Entonces, lo importante ahí es que no es que falten normas para sancionar estas conductas. El tema es establecer bien cómo se interpreta adecuadamente esas normas. ¿La complejidad del delito de trata es el que hace tan complejo el tipo penal? Sí, cuando hablamos de complejidad del delito, claro, muchas veces pensamos en el delito cometido por organización criminal, pero hay que tener en cuenta que no solo la organización criminal, también es una persona natural que comete este delito. Es más, cuando hablamos de crimen organizado, muchas veces se entiende se señala que es crimen organizado y transnacional. Claro. En efecto, se da, pero el grueso de la trata de personas es trata interna, trata que se da en nuestro país. Siempre con la finalidad sexual con mayor incidencia y luego la explotación laboral también de manera importante. ¿Cuán complejo es en el tipo penal la palabra retención? Sí. En la medida en que la persona, digamos, no está amarrada, atada, no está en un calabozo, no tiene grilletes, sino que el método coercitivo para que no se escape es el que establece su retención. Sí, quizá ahí lo que se da es el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Así es. Y ahí hay un tema, en CHS Alternativo estamos haciendo en este momento un diagnóstico revisando jurisprudencia penal. Hemos revisado alrededor de 120 resoluciones. ¿Peruanas? Sí, todas peruanas. Estamos en pleno momento del análisis y, por ejemplo, encontramos que en algunas resoluciones judiciales se señala que no hay trata. ¿Por qué? Porque la víctima podía desplazarse, podía salir del lugar de explotación. Sin embargo, no toma en cuenta que la privación de libertad es uno de los medios coercitivos. Claro. Pero no es el único. Claro. Y además lo que se da es una retención, pero abusando de la situación de vulnerabilidad de la víctima y controlándola, por ejemplo, a través de sus documentos, la retención de sus documentos, o la amenaza con que si se va le pasa algo a la familia. Entonces, hay que ver hay que hacer una interpretación más pro víctima, o una interpretación más garantista en cuanto a la víctima. Y no es solo que busquemos a una, entre comillas, víctima ideal que va a facilitar la persecución penal. No, hay casos donde la víctima puede salir, sí, pero hay una posición de dominio por parte del tratante hacia la víctima. O, por ejemplo, cuando se habla de la situación de vulnerabilidad, hemos encontrado resoluciones judiciales que asimilan la vulnerabilidad solo a la pobreza extrema, o a que la víctima tenga una carga laboral, una carga familiar. Y entonces se dice, como la víctima no es pobre o no es pobre extrema,
no hay vulnerabilidad. Entonces, ese es otro concepto también que hay que interpretar mejor, y ahí hay un avance importante en la Fiscalía. Okay. La Fiscalía ha emitido un protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata, donde da luces sobre 4 aspectos. Nos habla de un aspecto físico, un aspecto psicológico, psiquiátrico, pero también introduce el aspecto social. Y entonces, de manera que permitiría el uso de este protocolo dar más luces a aquellos jueces que ven de manera restringida la vulnerabilidad asociándolo a lo económico. Creemos que este protocolo da más luces para decir la vulnerabilidad no se restringe a la pobreza extrema, no se restringe a una alta carga familiar, sino hay distintas manifestaciones de la vulnerabilidad. Interesante. Tengo entendido que hacia mediados de mes, un poquito más, van a trabajar ustedes un evento importante que va a concentrar en Lima a fiscales y a jueces de 3 regiones del país. ¿Por qué es necesario estos esfuerzos? Sí, mire, CHS Alternativo está ejecutando un proyecto financiado por la Embajada Británica con el propósito de fortalecer las capacidades de los operadores de justicia contra la explotación humana. Y cuando hablamos de operadores de justicia penal, hablamos de policías, fiscales, jueces y también los abogados o defensores públicos de víctimas de trata de personas. Y aquí estamos haciendo esto en efecto los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Hotel Estelar, que está en la cuadra 4 de la Avenida Benavides, y estamos convocando a los fiscales especializados en trata de personas a nivel nacional, los fiscales de crimen organizado que ven delito de trata de personas, por un lado. Por otro lado, la Fiscalía también tiene una unidad de atención o asistencia a víctimas y testigos. También están viniendo de algunas regiones del país. Los jueces, si bien los jueces no tienen un subsistema especializado, estamos trayendo a jueces, además de Lima y Callao, a jueces del Cusco, Iquitos y Madre de Dios, donde este fenómeno delictivo tiene alta incidencia. Estamos trayendo también a policías de la Dirección contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes y de provincias también, y a los abogados de víctimas que el Ministerio de Justicia en su Dirección de Defensa Pública ha especializado en la defensa jurídica de víctimas de trata de personas. Y a ellos estamos sumando abogados de las unidades de protección especial que son del Ministerio de la Mujer, los que tienen que ver con los albergues. Claro. Es decir, vemos una estrategia frente a la trata donde la persecución penal es muy importante, pero hay un componente de atención y reintegración de las víctimas que tiene que ir de la mano. Totalmente. Y a eso hay que sumarle un componente que no necesariamente es penal, que es la prevención del delito. Muchas veces se señala que las penas altas disuaden o son preventivas, sin embargo, no siempre es así. Y hay también una serie de acciones de prevención no penales que son tan o más importantes que la prevención penal propiamente. Señor Romero, me tengo que ir a la pausa, pero no se vaya porque quiero seguir ahondando en ese tema y quiero preguntarle en función a este evento si el objetivo es unificar criterios en torno a la tipificación de este delito o establecer algún plan, alguna estrategia adicional para poder acotar este delito en nuestro país. Quédese por favor con nosotros, vámonos a la pausa y seguimos en un instante. Estamos con el doctor Carlos Romero de CHS Alternativo hablando del delito de trata de personas en sus diversos fines y objetivos desde una mirada más jurídica, una mirada más judicial. Quédense con nosotros, no se vayan. Seguimos en el programa, nos acompaña el doctor Carlos Romero de CHS Alternativo. Qué bueno que se hayan quedado con nosotros porque estamos hablando de la trata de personas, un delito con peculiares características. Ocurre en buena parte del país y CHS Alternativo está haciendo un gran esfuerzo por reunir a los operadores del sistema
en los próximos días en un gran evento. Yo quería preguntarle, porque habíamos dejado eso un poco en el aire, si el objetivo es la uniformización de criterios. ¿Eso es lo más importante? Sí, mire, como le mencionaba, acaba de darse un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia donde están unificando criterios jurisdiccionales respecto a los concursos o concurrencia de delitos de trata de personas y de explotación sexual. De acuerdo. El evento que estamos haciendo en Capital Humano y Social Alternativo con el financiamiento de la Embajada Británica es una reunión técnica de operadores de justicia contra la explotación humana, donde tomando lo que diga el Poder Judicial. Tomando lo que diga el Poder Judicial, uno de los temas importantes es cuál es el impacto de las últimas reformas normativas del Código Penal respecto a los delitos de explotación sexual, explotación laboral y trata de personas. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro delito? ¿Cuáles son las particularidades de uno u otro delito? ¿Cuándo se dan los concursos? ¿Cómo es el tema probatorio? Que hay que probar en uno, que hay que probar en otro. Y algo que es importante y que queremos hacer acá es el intercambio de las buenas prácticas institucionales para el abordaje de la trata. De alguna manera lo que se busca es unificar criterios, unificar criterios no solo entre jueces, sino entre jueces con los fiscales y policías también. Y es por eso que tomamos como un tema importante el tema jurídico. Claro. Y hay un panel jurídico que estamos promoviendo ahí, pero además estamos convocando a una experta que viene desde Inglaterra, una abogada Silvia Nicolau García, que es experta en atención a víctimas de trata de personas, que nos va a hacer 3 presentaciones. Una primera, las normas internacionales contra la explotación humana. Una segunda presentación, cuál es la experiencia del sistema de justicia británico en los casos de trata de personas y explotación humana. Y tercero, cuál ha sido la experiencia del sistema británico, pero en particular respecto a la reparación integral de las víctimas. Entiendo. Una mirada íntegra les va a dar. Sí, entonces lo que queremos es, 1, el tema jurídico, 2, la experiencia internacional, y luego estamos tocando algunos temas puntuales, como si bien la legislación penal y los operadores de justicia penales responden a un delito, queremos saber cómo se presenta ese delito en el Perú. O sea, darles el contexto de cuál es la situación de la explotación humana en el país, cuál es el contexto al cual nos enfrentamos. Por otro lado, estamos tomando también un panel sobre los alcances del control y la fiscalización administrativa. ¿Por qué? Porque si bien los jueces penales ven delitos, identifican al autor e imponen sanciones, hay instituciones administrativas que también tienen una función, no en la persecución penal, pero sí en la clausura de locales, por ejemplo, donde se da la explotación, que tienen incidencia, por ejemplo, en el sector turismo y viajes, donde podría darse explotación sexual. Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que puede identificar casos de trabajo forzoso o de trata con fines de trabajo forzoso, y la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP lo que hace es previene el lavado de activos y realiza el trasiego del dinero, ¿no? Exacto. Y formula informes de inteligencia financiera donde lo que hace, como usted dice, es ver el trasiego del dinero. Y claro, hay dinero ilícito proveniente de determinados delitos que quieren ingresarse al mercado, a la economía formal. Y algunos de los delitos precedentes del lavado de activos casualmente son la trata de personas y los delitos de explotación. Entonces queremos darle a los operadores de justicia penal, mostrar también que hay un ámbito del sistema administrativo que podría servir para mejorar las investigaciones en los procesos penales, por ejemplo. Además, estamos planteando un panel específico como la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas a raíz de un protocolo que ha elaborado el Ministerio Público y que nos da cuenta de que
la vulnerabilidad no solo debe acotarse al tema económico, sino que hay distintas manifestaciones de la vulnerabilidad. Por ejemplo, establece el protocolo del Ministerio Público que no basta con una pericia física, también tiene que haber una pericia psicológica por el daño causado, una pericia psiquiátrica, pero añade una pericia antropológica social. ¿Cómo es eso? El contexto en el cual vive la víctima, el contexto en el cual viene siendo explotada o el contexto en el cual donde fue captada la víctima implica una situación de vulnerabilidad que la hace más propensa a la condición de víctima. ¿Son elementos fáciles de medir, fáciles de evaluar? No necesariamente, no son fáciles de medir ni de evaluar, y ahí el organismo público que está fortaleciendo sus capacidades es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes son los peritos en esta materia, y casualmente, al ser una situación que necesita una expertise científica distinta a la jurídica, es que intervienen los peritos. En la medida, al menos por estadística, se establece que la mayoría de las víctimas de trata son mujeres. Quería preguntarle si en este evento y en otras intervenciones de CHS Alternativo con operadores de justicia, el enfoque de género es parte del trabajo con jueces y con fiscales. Sí, y ahí trabajamos de la mano con la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Nuestro proyecto tiene algunas contrapartes institucionales y en el Poder Judicial hay dos particularmente relevantes. Una, la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la jueza suprema Janet Tello. Y dos, la Comisión de Justicia de Género, que lo preside la jueza suprema Elvia Barrios. Con ellos estamos trabajando tanto en la reunión técnica como en capacitaciones a jueces, porque hay un enfoque de género que es fundamental en el abordaje de los casos, así como el enfoque de derechos humanos, así como el enfoque de discapacidad, el enfoque del interés superior del niño, y eso lo vemos de la mano con ellos, en efecto. Me queda un minuto, quería hacerle una pregunta de corte más política y que tiene que ver con que cada vez, no sé, que por ejemplo el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Católica ha trabajado con operadores de justicia, cada vez que lo ha hecho el IDL, cada vez que lo han hecho organizaciones de sociedad civil, desde el espacio político, sobre todo desde el fujimorismo, se señala la intervención, la ideologización a jueces y fiscales que se hace desde el espacio de sociedad civil. A mí me parece un disparate. Marta Chávez elabora esa bandera, pero yo quería traerle esta conversación un poco para desarmar esa lógica de ideologización, sino todo lo contrario, dar herramientas para un mejor trabajo judicial. Así es, lo que nosotros buscamos como Capital Humano y Social Alternativo, y en esta oportunidad con el financiamiento de la Embajada Británica, es fortalecer las capacidades de los operadores de justicia. Ese es el objetivo. Los distintos enfoques que se dan, nos basamos en los instrumentos internacionales en la materia, y la capacitación la hacemos de la mano con las propias instituciones concernidas. En el Poder Judicial ellos tienen su Comisión de Justicia y Género, entonces el aspecto de enfoque de género es abordado por el propio Poder Judicial. Entonces, no es que nosotros venimos a imponer un enfoque, sino que trabajamos con la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y ellos abordan esos aspectos. Muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, es una comisión donde hay jueces supremos, superiores y jueces de primera instancia, y ellos son los que abordan estos temas en particular. Y con la Fiscalía, ellos tienen una escuela del Ministerio Público y ellos están formulando protocolos importantes para la atención de víctimas o para acreditar la situación de vulnerabilidad, y lo que estamos usando es estos instrumentos normativos internos de la Fiscalía, aprovechándolos para las capacitaciones. En el caso de la defensa pública también, lo que hemos hecho es elaborar guías prácticas para los abogados, de manera que buscamos un mayor conocimiento de estos delitos, y también ahora estamos elaborando un diagnóstico en base al análisis de sentencias del propio Poder Judicial, de manera que más que una posición sesgada, lo que queremos hacer es
apoyar en el incremento de las Así es. competencias, pero con evidencia que Muy claro. creemos que es importante. Muy claro, señor Romero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que ha sido usted sumamente claro. Muchísima suerte en el evento de la próxima semana ya, ¿no? Esta semana, pasado mañana, Pasado mañana. empieza el miércoles de 11 de la mañana a 6 de la tarde, el jueves todo el día y el viernes en la mañana. Estaremos pendientes a los resultados y si todo va bien, nos irá bien a todos y sobre todo a la justicia en nuestro país. Muchísimas gracias, señor Romero. A ustedes. Bueno, con las palabras del doctor Carlos Romero de CHS Alternativo y esos esfuerzos que están haciendo desde esa organización, con ayuda de la cooperación inglesa para los ingleses, el tema de trata es un tema importante. Nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes.